En el mundo de la analítica avanzada y de la ingeniería de datos, en el cual buscamos las maneras más eficientes de disponibilizar los datos a nuestros usuarios de negocio, una de las fases más importantes es la fase del profiling o exploración de datos. Es esa fase en la cual entendemos qué tipo de datos y qué tipo de información poseo dentro de mi dataset y cómo voy a procesarla. DataIQ en este punto específico o en esta fase nos da múltiples herramientas preconfiguradas para que este proceso sea lo más eficiente y lo más rápido posible. Por ejemplo, si yo me voy a mi dataset de Customer Data Prepare, yo voy a tener una visión completa de todas las columnas, sus tipos de datos a nivel de base de datos y su contexto. ¿A qué me refiero con contexto? Me refiero a qué información va a haber dentro de esa columna. Por ejemplo, la columna de género es una columna a nivel de base de datos de tipo cadena de texto o string, pero a nivel de contexto, es decir, lo que hay dentro de cada celda es de tipo género. Si yo le cambio este meaning y, por ejemplo, le coloco que dentro de cada columna debe haber un número entero, automáticamente él me va a marcar toda la columna de manera color rojo, indicándome que no cumple con el meaning de la columna. Nuevamente vuelvo a colocarlo en AutoDetect y él vuelve a identificar que es una columna de tipo género. De igual forma, DataIQ me permite que ese profiling yo lo pueda hacer sobre todos los datos o sobre un muestreo que yo defina de mis datos totales para garantizar la eficiencia y la optimización de la fase del profiling. De igual forma, si yo puedo ver acá a nivel de columnas la distribución de mis datos, por ejemplo, yo sé que en la columna de apellido de casado tengo el 54.29% de los datos están ok, el restante está vacío, que es un 46%. Y de igual forma, a nivel de estadísticas puntuales de mis datos, yo puedo ver toda la información estadística de la distribución de los datos, como por ejemplo que hay 12.974, el 58.2% de mis datos son de tipo femenino y el 41.8% de tipo masculino. De igual forma, en la misma tab donde veo todos mis datos, yo puedo de manera rápida sacar una tarjeta estadística que me dé un resumen de mi comportamiento. Por ejemplo, la categoría de mis clientes, cómo están conformados dentro de todo el dataset, cuántos son el mínimo y el máximo y el promedio de esos valores y cómo están distribuidos.